Hola, buenos días. Muy buenos días. Primero que todo, pues muchas gracias por su asistencia y la participación en este webinar. Gracias a PS por la cordial invitación. ¿Sí? Entonces vamos a dar inicio al webinar Continuar el negocio, un enfoque estratégico. Primero que todo, pues un aviso importante en cuanto a que esta presentación fue elaborada por Retroprograma SAR con propósitos exclusivamente académicos. ¿Sí? Y teniendo en cuenta pues, la experiencia profesional de los últimos 17 años, que nos ha permitido realizar unos análisis juiciosos y conceptualización sobre estas normas ISO. Retroprograma no se haría responsable por cualquier tipo de decisión tomada con base en esta información de carácter netamente académico. Objetivos generales para esta presentación, entonces, como objetivos tenemos evitar los costos innecesarios a las organizaciones. En proceso de implementación, mantenimiento, mejora el sistema de gestión de continuidad de negocio mediante una transmisión de aciertos y lecciones aprendidas a través del tiempo y nuestros años de experiencia. Como objetivos específicos vamos a reconocer en principio que los aspectos normativos los vamos a tomar como un facilitador que promueva la mejora continua del sistema, basado pues en implementación normativa en cuanto a la naturaleza, tamaño, estrategia y apetito de riesgo definido por la organización. Vamos a compartir algunos aspectos metodológicos y adicionalmente identificar factores claves de éxito en la implementación de un sistema de gestión de continuidad sostenible. He aquí una gráfica acerca de la percepción del riesgo, entendiendo que la continuidad de negocio, pues nosotros nos dedicamos a la gestión particular de un riesgo y es el riesgo de la interrupción del servicio. Hay una etapa previa que es la percepción del riesgo, la evaluación del riesgo y la gestión del riesgo. Miremos esta gráfica donde nos muestra que el 60% de los factores claves de éxito para la ejecución de plan de continuidad de negocio reposa en las personas, 35% en la infraestructura y 25%, perdón, en los planes. Es aquí donde tenemos que hacer un gran esfuerzo en el sentido de la capacitación, sensibilización, concientización de las personas que participan y patrocinan el plan de continuidad de negocio. Este slide es producto de un estudio que hizo la firma Price Waterhouse. Conceptos básicos de riesgo que me han servido a mí en mi ejercicio profesional y que es importante pues tener en cuenta como cuáles, como la gestión integral de riesgos, el tema de que el plan de continuidad de negocio hace parte de un esquema integral de la gestión de riesgos en las organizaciones y no es un tema que debamos tratar de manera separada. Otro aspecto importante es hablar sobre el apetito del riesgo organizacional, entendiendo que vamos a hacer alusión a un factor que se llama la razonabilidad de los controles, entendiendo el plan de continuidad de negocio como un control que evita, mitiga el riesgo de interrupción de servicio. También, como uno de los conceptos básicos del plan de continuidad de negocio, eh, sale a resaltar los niveles mínimos de servicios sobre los cuales nosotros empezaríamos a trabajar nuestros diferentes planes, tener en cuenta las partes interesadas en el plan de continuidad de negocio, el grado de madurez que implica el que tenga cada una de las empresas de acuerdo a su naturaleza, realidad y tamaño, y el grado de madurez siendo una decisión gerencial en cuanto a los niveles diferentes que nosotros podemos tener en cuanto a planes de continuidad de negocio. Importante que el plan de continuidad de negocio sea práctico, sea familiar y efectivo. Y otro de los temas a reducir son respecto a la documentación. ¿Sí? Documentar lo estrictamente necesario, no pecar por exceso ni por defecto. Resiliencia organizacional es un nuevo término que pues realmente todos los papers que nos han llegado acerca del plan de continuidad de negocio nos habla sobre resiliencia organizacional, esa capacidad de adaptarnos, bien sea organizaciones o personas, a los diferentes cambios del entorno. Algunos estudios estadísticos de plan de continuidad de negocio tenemos, esto es un estudio de la firma KPMG, donde nos dice interrupciones ocurridas en los últimos 12 meses que causaron la activación del plan. Vemos que
50% de esas interrupciones fueron originadas por factores ambientales, 46% por temas de energía eléctrica, inundaciones, terremotos, ¿sí? Vemos entonces cuáles han sido en los últimos meses los principales elementos que han causado la interrupción de servicio. Esto a manera informativa. Igualmente, los costos estimados por interrupción en los últimos 12 meses. Observamos en esta gráfica que el 47.1% de las empresas encuestadas no sabe, no tiene conciencia de cuánto ha llegado a perder por una interrupción del negocio. Tenemos el 4.9% de las empresas dicen que han perdido entre 500.000 y $1.000.000 y el 2.6% que ha perdido más de 5 millones de dólares por la interrupción. Algunas empresas ya han tenido el grado de madurez para poder dimensionar, estimar cuál podría llegar a ser las pérdidas económicas ante una interrupción de servicio. Este slide nos muestra sobre el nivel de madurez de los diferentes programas BCM, entendiendo, por ejemplo, que tenemos el 59.5% de las empresas que manifiestan tener una política de continuidad de negocio, un sponsor a alto nivel, ¿sí? Un plan de crisis y plan de recuperación de desastres que los tienen en ejecución y también con procesos de actualización. También han realizado y han aprovechado las lecciones aprendidas a través de los ejercicios. Y el 6.2%, tenemos que el 6.2% pues no sabe, no responde. En cuanto a las principales razones para emprender un plan de continuidad de negocio, fíjense ustedes que el 84.2% realmente está interesado en prestar continuidad a las operaciones. El plan de continuidad de negocio está dimensionado para soportar la continuidad de operaciones ante cualquier interrupción. El 39.7% de las empresas manifiestan que han desarrollado un plan de continuidad de negocio por factores reputacionales. El 31.6% de las empresas encuestadas manifiestan que el plan de continuidad de negocio se originó principalmente por hallazgos realizados por auditoría. Otro tema importante a resaltar es el nombre del cargo del ejecutivo que patrocina el plan de continuidad de negocio. Vemos que el 16.6% está patrocinado directamente por el CEO, el presidente. Aquí nosotros podemos observar que no necesariamente hay una persona definida en las diferentes empresas para que lidere internamente el plan de continuidad de negocio, porque puede ser por el oficial de riesgos, el oficial de seguridad de información, el vicepresidente de tecnología, ¿sí? Aquí lo importante es como saber y tener en cuenta quién es la persona, o sea, que exista una persona que patrocine nuestro plan de continuidad de negocio ante la dirección y le dé la importancia y la relevancia que eso requiere. Métodos usados para medir el desempeño de un sistema de gestión de continuidad de negocio. Vemos que el 85% de las empresas manifiestan que una de las medidas para determinar la efectividad de un plan de continuidad de negocio es a través de las pruebas y ejercicios. El resultado de las pruebas y ejercicios que se realizan de manera periódica. Otro de los métodos usados para determinar la efectividad de los planes de continuidad de negocio es a través de unas revisiones independientes que realizan las auditorías, ¿sí? A través de una auditoría externa independiente donde nos pueden decir, de acuerdo a las pruebas que ellos realicen, cuál es la efectividad de un plan de continuidad de negocio. Otro de los métodos usados a resaltar podríamos decir que es los grados de madurez, ¿sí? Las diferentes pruebas o métricas que se utilizan para hacer los reportes a la alta dirección frente al rendimiento del plan de continuidad del negocio. Esta es la ficha técnica que nos da, pues nos muestra que fueron 685 ejecutivos de empresas públicas y privadas, una encuesta que fue realizada
con representación de 40 países aproximadamente. Principales estándares internacionales tenemos ISO, DRI, el BSI, el BSI, NFPA, principales estándares internacionales donde nosotros nos podemos apoyar como mejores prácticas para implementar o desarrollar un plan de continuidad de negocio. Vamos a ver de manera general, un marco general del contenido de la norma ISO 22301. Primero que todo, pues inicia con una introducción, ¿sí? Manifestando que el plan de continuidad de negocio es una decisión estratégica que se basa en la gestión de riesgos. De hecho, pues esta norma se basa sobre el riesgo que ya habíamos comentado de interrupción de servicio e invoca, como uno de sus capítulos, el poder guiarnos con la norma ISO 31000, que se desarrolla pues un marco de referencia y un proceso para gestión de cualquier tipo de riesgo. Contexto de la organización, eso es desarrollado en el capítulo número 4. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a que pues, nosotros como líderes de plan de continuidad de negocio en las empresas debemos ser conscientes de cuál es el contexto externo e interno en el cual opera la empresa y con base en esto poder diseñar un sistema a la medida, ¿sí? Igualmente, vamos a escuchar, a tener una conversación, un diálogo de doble vía con las partes interesadas para poder establecer cuáles son sus objetivos, cuáles son sus necesidades frente a la norma. Vamos a tener muy en cuenta lo que legalmente está establecido, los reglamentos, las leyes y los contratos que se han establecido con la empresa con diferentes proveedores. A dimensionar un poco los impactos potenciales que pueda ocasionar un incidente de interrupción de servicio y a definir cuáles son los límites, la aplicabilidad, los supuestos y restricciones para nosotros poder iniciar el proyecto de implementación de un sistema de riesgo. El capítulo 5 nos habla de liderazgo y aquí resalto el tema de la política continua de negocio con objetivos compatibles de estrategia. Es una responsabilidad nuestra como líderes de plan de continuidad de negocio diseñar y proponer una política que se ajusta a la necesidad, tamaño y realidad de la empresa. Es decir, una política que realmente sea cumplible por los diferentes actores o componentes del sistema de continuidad de negocio. Vamos a buscar una integración entre los requisitos de continuidad de negocio y los procesos, entendiendo pues que uno de los métodos o los enfoques a ser utilizado es enfoque basado por procesos, que es uno de los principios de las normas ISO. Enfoque basado por procesos es uno de los caminos que nosotros podríamos utilizar para poder diseñar y dimensionar un plan de continuidad de negocio. Buscar el compromiso de la alta dirección, entendiendo pues que la alta dirección tiene un compromiso. Pues la alta dirección está comprometida, pues que el negocio siga operando. Entonces nosotros debemos reconocer el compromiso de la alta dirección y plasmarlo dentro de nuestro plan de continuidad de negocio. Dentro del compromiso de la alta dirección está la asignación de recursos, ¿sí? Entonces es una responsabilidad de la alta dirección asignar recursos eh, para el sistema de continuidad de negocio. Pero adicionalmente, para el sistema de gestión de continuidad de negocio es una responsabilidad generar resultados palpables para la alta dirección. Esto es como un mecanismo de el huevo, el dilema del huevo o la gallina, que es primero que la alta dirección me dé recursos o que yo genere resultados para justificar los recursos que sigo necesitando para mantener el apoyo de la alta dirección, ¿sí? El apoyo y efectividad de la alta dirección frente a la efectividad, conveniencia y generación de valor del plan de continuidad de negocio a la organización. Importante tener en cuenta el tema de roles, responsabilidades y autoridad frente al plan de continuidad de negocio, pudiendo nosotros establecer responsabilidades a lo largo y ancho de la compañía con los diferentes involucrados y participantes, ¿sí? Y hacer un monitoreo y revisión de manera periódica a la efectividad del plan de continuidad de negocio. Es importante resaltar que esa norma está enfocada más que todo en verificar la efectividad del plan de continuidad de negocio. Al momento de nosotros certificarnos en esta norma,
podríamos llegar a tener no conformidades por incumplir uno de los requisitos de la norma en cuanto a la efectividad. No nos podrían levantar una no conformidad por la eficiencia. ¿Sí? Vemos en el capítulo 6, nos habla sobre planificación del sistema de gestión de oportunidad de negocio. Para esto, pues se hace una invocación a determinar los riesgos y oportunidades que aseguran que el plan de continuidad de negocio logre sus objetivos planteados, prevengan o reduzcan los efectos no deseados y logren el mejoramiento continuo a través de una gestión lógica y estructurada de riesgos. Es aquí donde la norma nos invita a poder referenciarnos en la norma ISO 31000, que es el marco de referencia para la gestión de riesgos de todas las normas ISO. En cuanto a los recursos, nosotros como líderes debemos determinar, ¿sí? Dimensionar qué recursos son los necesarios para implementar, mantener, mejorar un plan de continuidad de negocio. Y la alta dirección, de acuerdo a los resultados que nosotros podamos entregarles, pues nos proporcionarán los recursos que para esto son necesarios. Hablemos un poco del toma de conciencia en cuanto a plan de continuidad de negocio, diferenciando lo que es la capacitación de lo que es la sensibilización y lo que es la comunicación. La capacitación nosotros podríamos organizar seminarios, cursos de capacitación donde las personas adquieren conocimiento. Vamos a afectar directamente el intelecto, ¿sí? Pero realmente eso es importante siempre y cuando lo contemplemos o lo complementemos con un programa de sensibilización. Dentro del programa de sensibilización, nuestro foco de actuar es a través de los cambios, a través del comportamiento de las personas, influir en el comportamiento de las personas que enfrentan una interrupción de servicio. Ya nosotros pues sabemos, percibimos la diferencia que hay entre capacitación y sensibilización, donde una persona muy bien capacitada posiblemente no reaccione de la manera más adecuada ante eventos que son reales, que han acontecido en ese momento. Para eso, en cuanto a la sensibilización, el tema es un reto bien interesante, porque al momento de suceder algún hecho catastrófico para la empresa, donde nosotros nos veamos involucrados, prima la emoción sobre el intelecto, ¿sí? Y la emoción, de acuerdo a la emoción que se genere en ese momento específico, es la que me va a definir el comportamiento que va a tener las personas. Igualmente es importante tener en desarrollo un plan de comunicación a lo largo y ancho de toda la compañía. Sí, más adelante también vamos a detenernos un poco en el tema de plan de comunicación, de qué es lo que exige la norma en cuanto a la comunicación, tanto interna como externa, de cuáles son los mensajes que vamos nosotros a enviar, quién va a ser el vocero oficial de poder enviar y comunicarse con las partes interesadas internas y las partes interesadas externas, ¿sí? Aquí dentro del plan de conciencia, concientización, donde habla la norma, tenemos un gran reto que es el poder influir en la cultura. eh, de hecho, que vamos a fortalecer la cultura a los nuevos lineamientos y estructuras definidas por la empresa para responder de manera adecuada y de manera oportuna ante los diferentes eventos que puedan interrumpir los servicios. Frente al plan de comunicación, vamos a dar un análisis como debe ser para poder diagnosticar cuál es la situación actual en cuanto a la comunicación que hemos nosotros utilizado y desarrollado en planes de continuidad de negocio. ¿Sí? Debemos determinar si la comunicación que hasta el momento hemos utilizado ha sido efectiva o no, si hemos logrado los objetivos con los cuales fueron planteados el aspecto de comunicación. Ahora vamos a evaluar frente al plan estratégico en cuanto a si estamos alineados o no. Y dentro del plan estratégico quería darnos algunas bases para poder establecer un plan de acción en cuanto a originar unos planes de comunicación internos y unos planes de comunicación externos, ¿sí? ¿Qué es lo que la empresa debe comunicar? ¿Qué es lo que la empresa está dispuesta a comunicar y a quiénes? ¿Quién va a ser el vocero oficial? ¿En qué momento comunicará?
Este plan de comunicación para el plan de continuidad del negocio es muy relevante debido a que por medio está eh, en juego el prestigio, imagen y reputación de la empresa. Recordemos, por favor, que el plan de continuidad del negocio tiene dos pilares que son bastante significativos y que tenemos nosotros que proteger con este plan de continuidad de negocio, y es evitar pérdidas económicas, evitar ese impacto financiero y evitar el impacto reputacional. Información documentada es la que nos pide la norma ISO 22301. Entonces, hay algunos elementos, algunos documentos que nos exige tener disponible la norma. ¿Cuáles son esos documentos? Los que determina la organización de acuerdo a un estudio interno en cuanto a la razonabilidad de esos documentos y los requeridos explícitamente por la norma 22301. No necesariamente tienen que ser el volumen que nosotros vemos en la gráfica de este slide, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño taller en cuanto a la operación que me desarrolla el tema del vía. En temas generales, vamos a mirar cómo se desarrolla un vía. Primero que todo, nos vamos a plantear algunos objetivos, como identificar los procesos críticos, objetivos del vía, identificar los impactos financieros por una interrupción, realizar un gap análisis de la situación actual y esperada y emitir un presupuesto para el vía. Son algunos de los objetivos que nosotros nos podemos plantear para realizar el vía. Ahora también vamos a dimensionar un alcance para este proyecto de implementar un vía. Puede ser toda la compañía o sitios específicos o líneas de negocio o funciones específicas que realiza la empresa. También partimos de unos supuestos para poder trabajar el vía por supuestos, como por ejemplo la interrupción ocurre en un momento pico, ¿sí? No está disponible el área del trabajo, pero el personal sí está disponible. Las líneas de comunicación están disponibles, entonces bajo este escenario voy a empezar a realizar mi análisis bajo el entendido que todas las empresas o producen o generan servicios o generan productos. Todas las empresas tienen unas funciones que pueden ser, esto es a manera de ejemplo, pueden ser ventas, mercadeo y servicio al cliente. Cada una de estas funciones es soportada por un proceso de negocio. Ventas, por ejemplo, generar órdenes o reportar ventas. Mercadeo puede tener soportando el proceso de negocio, promocionar productos y mantener catálogos. Están relacionados con mercadeo, y para servicio de clientes, a manera de ejemplo, tenemos el de recibir quejas y solucionar problemas. Vamos a evaluar el impacto financiero y operacional para cada uno de estos procesos que soportan las funciones claves de la empresa. Y para esto vamos a determinar algunos criterios básicos para poder llegar a estimar un posible impacto financiero, como por ejemplo, penalidades por obligaciones contractuales incumplidas, pérdida de oportunidad, contratación de empleados, pagos de horas extras, traslados, hospedaje, viáticos, etcétera. O equipos y maquinaria. O puede ser que esa situación origina incurrir en costos adicionales al importar equipos y maquinaria. Con base en esto, nosotros podemos dimensionar pérdidas por la falta de disponibilidad de alguno de los procesos. A manera de ejemplo, el generar órdenes me generaría una pérdida por día de $700,000. Reportar ventas en el día no necesariamente me va a generar algún tipo de pérdida. Promocionar productos, $10,000. Mantener catálogo, 5,000, y así sucesivamente. Vamos entonces a dimensionar las posibles pérdidas por una interrupción de servicio. Con base en estas pérdidas estimadas, vamos a determinar el nivel de severidad de cada uno de los procesos. Por ejemplo, el nivel 3, el más severo, sería generar órdenes que me afectaría la función crítica del negocio de vender, ¿sí? Seguido por solucionar problemas, que es, me afecta la función crítica de dar un servicio al cliente. Posteriormente vamos a evaluar el impacto operativo, llámese impacto operativo o impacto a nivel reputacional. Para esto es muy complejo poderlo nosotros dimensionar dentro de cuantificar, o sea, un método cuantitativo. Para esto nos vamos a basar en un método cualitativo.
Vamos a determinar algunos criterios que para la empresa han sido determinados como relevantes, como por ejemplo, esto es a ver ejemplo, perder la confianza de los inversionistas o perder mercado o la insatisfacción del cliente. Con base en esto vamos a determinar a través de una metodología cualitativa cuál podría llegar a ser el impacto de estar por fuera el proceso de generar órdenes. Vemos que podría generar desconfianza del inversor en alto impacto, pérdida de mercado e insatisfacción del cliente como medio, y así sucesivamente. De acuerdo a los criterios establecidos, vamos nosotros a empezar a hacer como un filtro de cuáles serían los procesos claves del negocio, los que más pérdida financiera, ¿sí? O reputacional me podrían acontecer. Sin embargo, vemos aquí debajo de generar órdenes de compra, pues ya eliminamos ese proceso, ¿sí? Dando como resultado que no es uno de los procesos críticos sobre los cuales nos vamos a centrar nosotros al momento de acontecer una interrupción o una catástrofe que afecte a la compañía. Con base en lo anterior, vamos a establecer un tiempo máximo de estar fuera de servicio. Por ejemplo, a manera de ejercicio, vemos que yo puedo permanecer fuera de servicio en generar órdenes de compra 3 días, promocionar productos 7 días, mantenimiento de catálogo 5 días y así sucesivamente. Este análisis me va a dar un orden de priorización para una vez que acontezca un evento catastrófico, determinar cuál es el proceso a ser inicialmente recuperado dentro de la respuesta del plan de continuidad de negocio diseñada. Posteriormente, vamos a hacer un análisis de ese proceso, cuáles insumos tiene, cuáles son los principales recursos con que funciona ese proceso. Por ejemplo, generar órdenes de compra está soportado por los sistemas de información del cliente, sistema de compra, aplicación de intercambio electrónico de documentos y el email. Eso es a manera de ejemplo, vamos nosotros a identificar los recursos que para ese proceso se identifican críticos a nivel de tecnología de información. ¿Sí? Pero resulta que un proceso puede entrar en interrupción fuera de servicio no solamente por falta de un recurso crítico de tecnología de información, sino por falta de otros tipos de recursos, como por ejemplo una maquinaria o insumos, o falta, imposibilidad de acceder a un área de trabajo, o los mismos equipos de comunicación. Luego nosotros también vamos a dimensionar cuáles son esos recursos no críticos que pueden llegar a afectar el proceso. Y con base en esto vamos a determinar lo que en plan de continuidad del negocio definimos como los RTOs, ¿sí? Para cada uno de los procesos, cuál sería, de los recursos críticos, cuál sería el RTO. Tiempo objetivo de recuperación. Vemos que el sistema de información de clientes tengo máximo 2.5 días como tiempo máximo para poder recuperar este servicio y no afectar el proceso de generar órdenes de compra dentro de unos límites razonables de tiempo. Aquí es donde nosotros hablamos sobre los niveles mínimos de servicio ofrecidos por la compañía ante un evento catastrófico. Posteriormente, en el taller vamos a definir cuáles son los RPO, identificar los procedimientos alternos que tiene la compañía para responder ante eventos catastróficos y definir un resumen del vía para ser aprobado por la alta dirección. Desarrollo de la norma, vamos a mirar entonces el tema de la estrategia de continuidad de negocio, la línea azul que ustedes ven, pues aquí hay un marco de referencia donde una de las abscisas de los ejes es el tiempo de recuperación y otro eje es el costo, donde nosotros podemos dimensionar que entre más tiempo estemos por fuera, mayor va a ser el costo operacional, la pérdida operacional de la empresa. La línea roja que vemos acá, la línea roja que vemos aquí, ¿sí? Está relacionada con el costo de las diferentes estrategias de recuperación, donde nosotros vemos que entre más rápido me quiera recuperar, más costo voy a incurrir en la empresa. Vamos nosotros a hacer un balanceo de
¿Cuál es la pérdida máxima razonable esperada versus la inversión razonable en cuanto a las estrategias de recuperación? Otro tema importante que desarrolla la norma es la gestión de incidentes, incidentes de interrupción de servicio, donde plasmamos aquí en esta presentación, les queda un modelo, un esquema muy sencillo de cómo poder tratar incidentes. Ahí, en primera instancia se produce el incidente, posteriormente vamos a alguien, una persona, o a través de herramientas automáticas se va a detectar y notificar el incidente. Se centraliza esta notificación, hay unas respuestas inmediatas, se evalúan los daños o el impacto del incidente por personal interno y externo capacitado para hacer este tipo de trabajo. Evaluamos nosotros si afecta a los procesos críticos, si no los afecta, entonces vamos a dar una respuesta de acuerdo a lo definido dentro del plan de gestión de incidentes y si es afectado, podríamos nosotros tener como punto de referencia los RTOs previamente definidos para poder tomar algún tipo de decisión de activar un plan de crisis, un plan de emergencias o un plan de desastre, de acuerdo como nosotros lo hayamos definido dentro de cada una de las empresas. Para el tema de operación, entonces hablamos sobre los ejercicios y pruebas. Deben realizarse ejercicios y pruebas, esto es lo que dice la norma, que sean consistentes con el alcance y objetivo del plan de continuar el negocio, que se basen en escenarios planificados y con objetivos definidos, que reduzcan al mínimo la interrupción, el riesgo de interrupción, generen informes y se realicen a intervalos planificados. En cuanto a la evaluación de desempeño, lo que me menciona la norma es que pues se debe determinar algunos indicadores para poder medir el desempeño del sistema de gestión de continuidad de negocio. La norma no me indica cuáles deben ser. La norma me da la potestad de poder yo internamente definir cuáles son los indicadores más apropiados para yo poder medir y monitorear la efectividad del plan de continuidad de negocio organizacional, ¿sí? Pero es un requisito de la norma medir la efectividad, la eficacia, el desempeño del plan de continuidad de negocio que se ha definido dentro de la empresa. La norma también me habla dentro del capítulo 9 de la evaluación del desempeño y para esto también hace alusión a las auditorías internas que pueden llevar de la mano un proceso como está proyectado aquí en el slide, ¿sí? Un proceso estructurado, enmarcado en el ciclo planear, hacer, verificar y actuar. Este proceso es invocado de la norma ISO 19011, diseñada para poder realizar auditorías a cualquier sistema de gestión. En cuanto a la evaluación de desempeño, también nos obliga la norma a que la alta dirección a intervalos planificados debe asegurar la idoneidad, adecuación y eficacia del sistema. Sí, prácticamente la norma no me define qué se entiende por idoneidad o qué se entiende por adecuación. Esta partecita lo recomiendo que nosotros la definamos dentro de nuestro propio glosario de términos para tener un lenguaje común de sobre qué estamos hablando cuando nos referimos a que un sistema de continuidad de negocio es adecuado. Por último, la norma me habla en su capítulo 10 de la mejora a través de acciones correctivas apropiadas, manteniendo una documentación de su naturaleza y acciones tomadas junto con los resultados de cualquier acción correctiva. Vale la pena mencionar que ya la palabra de acción preventiva, la palabra como tal, ya no se eliminó totalmente la norma. Hago mención que la norma no habla ya de acciones preventivas, pero el concepto se mantiene a través de una gestión de riesgo, ¿sí? Anticiparse a cualquier evento que pueda afectar los objetivos. Lo vamos nosotros a interpretar como también una acción preventiva. En la mejora, pues el sistema lo que pretende es que haya una mejora continua, una mejora permanente en cuanto a la idoneidad, adecuación y eficacia del sistema de gestión de continuidad del negocio. Vamos
a compartirles cuáles han sido las lecciones aprendidas en nuestro proceso de implementación, diseño, mantenimiento y también cuando he tenido la oportunidad de gerenciar algunos sistemas de continuidad de negocio para algunas empresas reconocidas. Lecciones aprendidas como una gestión de riesgos. Y entonces, ¿cuáles son los factores de éxito que yo a través de mi experiencia profesional les puedo como compartir? Inicialmente vamos a tratar el tema de criterios compartidos, comunicación efectiva, niveles de madurez, responsabilidades, que el sistema sea práctico y familiar para todas las personas. En cuanto a los criterios compartidos, lo que recomiendo es que el lenguaje sea como un facilitador para coordinar acciones, entendiendo todos sobre lo que estamos hablando. Entramos en el mundo de los conceptos, de qué es un plan de continuidad de negocio, qué es interrupción, cuáles serían los principios, cuáles serían las responsabilidades. La interpretación es muy importante tener en cuenta aquí, en el sentido de que podrían llegar a haber diferentes interpretaciones de una misma norma o teniendo la práctica, teniendo la norma 22301 o algún otro estándar internacional, si lo leo individualmente, podría llegar a generar una interpretación que es mi personal y tal vez no se ajuste a lo que realmente está diciendo la norma. Igualmente, es importante contemplar qué interpretación le ha dado de la norma o la normativa o la legislación o la reglamentación existente en cada uno de uno de los países, poder nosotros promover que la interpretación sea similar, la interpretación que le dé un líder de continuar el negocio a la interpretación que le dé un auditor. Eh, en el sentido de que pues, el auditor el auditor pues nos va a auditar la efectividad, la eficiencia del plan de continuidad de negocio y ojalá pues podamos partir de los mismos criterios conceptuales. Criterios como por ejemplo tener en cuenta el tema de los niveles de servicio, de cuál es el concepto fundamental del día. Uno de los temas importantes a tener en cuenta es cómo se define incidencia, donde el plan de continuidad de negocio la puede llegar a definir con unos términos específicos. Tenemos, por ejemplo, incidencia también, de pronto algo diferente como se define en riesgo operacional o incidencia en seguridad de la información. Nosotros como líderes vamos a propender para que incidencia sea una palabra que tenga un solo significado para la organización y no lo que posiblemente está pasando en algunas organizaciones, que la misma palabra tiene diferentes significados dependiendo el tipo de riesgos que yo estoy gestionando. También es importante poder definir y determinar en la empresa la palabra crítico, porque el plan de continuidad de negocio se basa en los procesos críticos, en los servicios críticos, entonces determinar qué significa crítico para la empresa con base en algunos criterios previamente establecidos, porque posiblemente cuando uno realice una entrevista, unas encuestas a través de la organización, pues cada persona considera que su función es lo más crítico que se realiza en cada una de las organizaciones, independientemente de cuál es su estructura organizacional. Es importante también tener en cuenta la definición interna de qué es un RPO o qué es un RTO o algunas otras siglas que se manejan internamente por diferentes estándares, por diferentes metodologías de plan de continuidad de negocio. En ese sentido, pues es importante ponernos de acuerdo y definir un solo concepto para que aplique a toda la estructura que nosotros vamos a construir en el plan de continuidad de negocio propio para nuestra organización. Otro elemento importante es poder determinar el apetito de riesgo organizacional y con base en eso poder nosotros guiarnos a lo ancho y largo de la compañía, entendiéndonos nosotros líderes de continuidad de negocio como unos gestores de riesgo, ¿sí?
que pues vamos a llegar a entablar comunicaciones efectivas con los líderes de riesgo organizacional para poder integrar estos sistemas y realmente promover la eficiencia organizacional y evitar pues la duplicidad de tareas, la duplicidad de trabajos y esfuerzos definidos por cada uno de los líderes de los otros tipos diferentes de riesgo. Otro tema importante a tener en cuenta es la comunicación efectiva a través de crear nuevas realidades a través del lenguaje, sinergia entre los principales involucrados. Vamos a llegar a un acuerdo de voluntades en el sentido de poder promover la voluntad, el querer hacer, el saber, estar consciente de por qué esto es importante. También creando un ambiente participativo. Nosotros como líderes de continuidad de negocio somos muy buenos de manera estructural y metodológica, pero necesitamos la participación de las personas que realmente conocen el negocio y saben y nos pueden aportar elementos suficientes y pertinentes para poder construir un buen plan de continuidad de negocio que responda a todas las necesidades. Vamos a tener también en cuenta el tema de mejora continua bajo el esquema de que las empresas prácticamente tienen su plan de continuidad de negocio. Eh, no implica que si no lo tienes documentado, que no exista un plan de continuidad de negocio, que ellos no hayan respondido a través del tiempo a un evento catastrófico. Entonces nosotros como implementadores vamos y debemos reconocer cuál es el avance que ha tenido la empresa en este sentido y poder promover una mejora continua reconociendo cuál es continúa el negocio o las respuestas que la empresa ha dado a los diferentes eventos en los cuales ha estado expuesta durante el tiempo. También el tema importante sobre generar confianza y credibilidad en el trabajo que nosotros estamos haciendo y tener un poder de convocatoria como líderes de continuidad de negocio ante toda la organización. Eh, este partecita también es importante tener en cuenta en cuanto al error y aprendizaje, el tema de que se produzcan incidentes que generen interrupción y que tengan que ser reportados, no puede ser penalizado por la empresa. Han sido errores que se han cometido sobre los cuales nosotros vamos a generar una lista, un inventario de lecciones aprendidas para poder accionar sobre las causas raíz y evitar una reincidencia. Pero no podría llegar a ser penalizado quien cometa un error por primera vez y, y genere algún tipo de incidente de seguridad o de incidente de continuidad del negocio. Para el nivel de madurez vamos a tener en cuenta esta partecita que resalto aquí con mucho énfasis, pequeños pasos certeros y planificados. De mi experiencia, lo que digo es que no se pretenda tener un plan de continuidad de negocio muy estructurado de la noche a la mañana. Esto requiere tiempo, esto requiere esfuerzo, esto requiere proyección, esto requiere metodología, paciencia y constancia por cada uno de los participantes. Entonces, lo ideal es poder establecer nosotros cuál es el estado actual, un análisis, dónde vamos a estar en mediano plazo y dónde vamos a estar a largo plazo frente al plan de continuidad de negocio. De aquí, de este nivel de madurez, se puede generar el plan estratégico de continuidad de negocio que me dimensiona los estados, diferentes estados a mediano y largo plazo para el plan de continuidad de negocio. El nivel de madurez, el modelo de madurez, recordemos que es una decisión administrativa. Si tomamos como referencia un nivel de madurez, por ejemplo, CMM o COVID-41, no necesariamente deberíamos estar en 5. Es una decisión administrativa y puede ser que por decisión administrativa, evaluando costo-beneficio, determine estar en un nivel 3, en un nivel 4, tomando una decisión informada y responsable de que al momento de acontecer un riesgo que no esté contemplado dentro de esos niveles, vamos a asumir el riesgo de manera informada y responsable.
Consideraciones para cumplimiento normativo, sincronismo con auditoría interna. Es importante entonces tener un sincronismo con la auditoría de tal forma que partamos de los mismos conceptos en cuanto a plan de continuidad de negocio. Importantísimo tener en cuenta la definición de responsabilidades a lo largo y ancho de la empresa. Al momento de constituir nosotros un plan de continuidad del negocio, posiblemente seamos vistos como los responsables en toda la empresa. Para evitar esto, debemos dejar claro que cada quien, cada involucrado tiene su grano de responsabilidad para que el plan de continuidad del negocio, que es un sistema que cubre el largo y ancho de la compañía, realmente brinde los resultados para los cuales este sistema fue diseñado. Importante para el líder de plan de continuidad de negocio, supremamente importante el tema de entender el negocio y su entorno. No podremos nosotros pretender liderar un plan de negocio desconociendo prácticamente cuál es la realidad de la empresa, cuál es su entorno interno y externo. No significa que pues seamos especialistas, pero sí pues que manejemos algunas variables, algunos indicadores que nos dimensionen cuál es la naturaleza del negocio. Aquí no funciona el tema de copiar y pegar un plan similar de continuidad de negocio de una empresa similar, porque cada plan de continuidad de negocio debe responder a sus propias necesidades de acuerdo al entorno y de acuerdo a la planeación estratégica de la empresa. Proponer y seguir una estrategia de riesgo, por favor, pues a los que están liderando el continuidad de negocio, que no hacen parte de la gestión de riesgos, recomiendo que tengan una conversación efectiva con los líderes de riesgos con el fin de poder unir esfuerzos eh, para poder diseñar y retomar algunos avances que han tenido los otros modelos de riesgo eh, implantados en la organización. Vamos a trabajar muy fuerte en este tema que es proveer metodologías prácticas y ajustadas a la realidad de la organización. Aquí nosotros como líderes de continuidad de negocio tenemos la responsabilidad de conocer, entender las metodologías, las diferentes metodologías que se trabajan, buenas prácticas. Sin embargo, pues no tienen que ser netamente las mismas que vamos a aplicar en la organización. Posiblemente podamos nosotros tomarlas como referencia para diseñar nuestra propia metodología. Lo realmente importante es que lo que hagamos genere los resultados esperados. Fortalecer la habilidad de convocatoria y relacionamiento con las partes interesadas es muy importante para el tema del plan de continuidad del negocio, quien lo lidera. Y este especialmente me ha servido a mí mucho en cuanto a ser el líder de continuidad del negocio a través de ganar la credibilidad y confianza, generando valor de manera tangible al negocio. ¿Sí? En cuanto a las responsabilidades, también es importante dimensionar cuáles son las responsabilidades del líder de continuidad de negocio y cuáles son las responsabilidades de el líder de auditoría, ¿sí? En alguna ocasión, pues yo como líder de plan de continuidad de negocio generé la política de continuidad de negocio, hubo un incumplimiento y al momento de realizarse una auditoría, el auditor pues me puso la no conformidad a mí como líder de plan de continuidad de negocio. Hubo pues un intercambio de opiniones en el sentido de que no había sido yo quien lo había incumplido. Eh, el, el argumento de auditoría es que yo era el líder y que me responsabilizaba por todo lo que ocurriera con el plan de continuidad de negocio dentro de la empresa. Llegamos a un acuerdo y posteriormente se definió dentro del manual de roles y responsabilidades que cada uno de los líderes de proceso es el responsable para que sus personas, hacer el seguimiento y la verificación de que sus personas a cargo conocen la política de continuidad y cumplen, respetan esa política. En ese orden de ideas, ya el responsable no es el líder de continuidad de negocio, de hacer cumplir una política, sino que ya como está establecido es el directamente responsable, el gerente de ese proceso o de esa operación. Aquí es donde salimos
a mencionar las diferentes líneas de defensa que hemos acostumbrado a trabajar dentro de los aspectos de auditoría, riesgo y control. Importante el tema de poder nosotros ofrecerle a la empresa algo práctico y familiar del plan de continuidad del negocio. No necesariamente tiene que ser algo extremadamente elaborado que las personas no entiendan y que realmente genere una reacción contraria a la esperada por la complejidad de los temas. Entonces, como parte de nuestra gran responsabilidad, líderes de plan de continuidad de negocio, es proveerle a la empresa unas metodologías, unas prácticas que sean muy familiares, que no se aparten mucho de lo que ellos hacen en el día a día, en el proceso normal que se opera cada día en cada empresa. Y nos vamos a sensibilizar. El tema de la sensibilización consiste en poder sensibilizar a los principales involucrados que participan en el plan de continuidad del negocio, pero también el podernos sensibilizar nosotros como líderes de continuidad, el cómo la empresa está preparada y cómo ha reaccionado ante eventos catastróficos que han sucedido tiempo atrás. De hecho, si la empresa ha sobrevivido es porque algo ha hecho y algo ha hecho bien. La recomendación entonces es poder nosotros iniciar desde este punto, reconocer y entonces fomentar la mejora continua frente al plan de continuidad de negocio para fortalecerlo. No vamos a crear una cultura de continuidad de negocio porque desde mi punto de vista la cultura ya está, ya ha estado, aunque no estemos nosotros. Nuestro gran reto es fortalecer la cultura que en este momento está en cada una de las empresas frente al plan de continuidad del negocio, a la respuesta adecuada y oportuna ante eventos catastróficos y promover la mejora continua. Hazlo práctico y familiar, eso es el mensaje con que quiero pues finalizar esta presentación. Tenemos 5 minutos de preguntas. Eh, Primero que todo, entonces, ya quiero darle nuevamente las gracias por la asistencia a este webinar y estamos entonces abiertos a recibir cualquier pregunta.